Hola mi hermano, bienvenido una vez más a este estudio titulado Los sabios entenderán. Estamos muy agradecidos con Dios, por supuesto, de que Él nos da la oportunidad de estudiar una vez más, un día más, su palabra. Y te agradezco de manera personal el tiempo que has decidido darnos para estudiar juntos el libro de Daniel. Como tú ya podrás te habrás dado cuenta, quizás es la primera vez que te conectas, quizás no. Hemos estado estudiando los capítulos del libro de Daniel. El primer día estudiamos el capítulo 2 de Daniel, el segundo día estudiamos el capítulo 1 del libro de Daniel. Ahora, no me puedo detener para darte un resumen de todo, pero si tú estás interesado en conocer un poco más acerca de estos libros proféticos, te recomiendo que en nuestra página de Facebook, de la Iglesia Nueva Esperanza, vayas tú a los videos que ya están ahí, están disponibles para que tú los puedas ver a la hora que tú consideres adecuada. ¿Ok? Así que hoy vamos a leer o vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a aprender, después de esto vamos a hacer la oración, una de las cosas que vamos a aprender, hermanos, es que el principio que hemos utilizado a través de estos estudios, una vez más se va a repetir. En otras palabras, que todas las cosas que ocurrieron en la historia, en el tiempo del Antiguo Testamento, en este caso, en el libro de Daniel, van a repetirse en el futuro. Es decir, que entre más nosotros estudiemos estos temas, más claro para nosotros será la manera que el mundo va a llegar a su fin. Y también más claro será para nosotros entender la manera en que debemos prepararnos. Así que vamos a pedir a Dios en oración que Él nos dirija, ¿ok? Vamos a orar. Amante Padre, gracias otra vez por darnos la oportunidad de estudiar estos temas tan importantes. Especialmente en este momento queremos pedirte una bendición para que nos guíes en el estudio del libro de Daniel. Creemos, o por lo menos creo de manera personal, que este es un estudio fundamental para aquellos que están viviendo en el tiempo del fin. Creemos, Señor, que debemos prepararnos para recibirte y queremos pedirte que tú nos enseñes y nos muestres cuál es la manera que debemos hacerlo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con el libro de Daniel en el capítulo 3 específicamente. Este capítulo 3 es muy famoso entre aquellos que han estudiado la palabra de Dios anteriormente. Y es famoso, se cuenta esta historia entre los niños generalmente. Pero ahora vamos a conocer y entender cuáles son los principios que nos ayudarán a entender el tiempo del fin. ¿Ok? Daniel 3.1 nos habla acerca del rey Nabucodonosor. Y nos dice lo siguiente: Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen. Y la imagen era de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Ok? 60 codos, 6 codos. Muchos de los eruditos de este tiempo que han estudiado las religiones, como la religión de Babilonia, han llegado a la conclusión de que muchos de esos ídolos que se hacían anteriormente eran compatibles en sus medidas. Tenían la misma medida de su anchura y de su profundidad. Si esto es cierto en este caso, hermanos, podemos de una vez entender algo del tema que vamos a estudiar en este día. La imagen posiblemente tenía las medidas de 60 codos, 6 de anchura y 6 de profundidad, lo que efectivamente nos lleva en nuestra mente a la idea del 6, 6, 6. ¿Ok? Y vamos a ver si esto realmente tiene una conexión con lo que ocurrirá en el tiempo del fin. La Biblia nos habla de una imagen según el capítulo 3 de Daniel. Una imagen que Nabucodonosor hizo. Ahora, si usted recuerda, hermanos, el primer estudio que tuvimos de Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 2 también hay una imagen, ¿ok? Una imagen. La diferencia es que en Daniel capítulo 2, se lo voy a mostrar aquí en la pantalla, la diferencia es que en Daniel capítulo 2, la imagen es una imagen que Dios le da al rey Nabucodonosor. Y esta imagen representa la caída y el levantamiento de los reyes que han gobernado este mundo, comenzando por Babilonia, por el oro, plata, Medo-Persia, el bronce, Grecia, y luego
el hierro que representa a Roma. Esa es la imagen que Dios le dio, ¿ok?, a Nabucodonosor. La imagen que Dios le dio a Nabucodonosor también representa que su reino no iba a durar eternamente, porque el primer reino que representa Babilonia, que es el oro, es reemplazado por otro metal que representa otro reino, que es Medo-Persia, ¿ok? Y después otro reino, y después otro reino. Esta imagen demostró a Nabucodonosor que es Dios quien está en el control de la historia. Ahora, lo que pasa, hermanos, en la mente de Nabucodonosor es que hay mucho orgullo en su mente y en su corazón. La razón es simple. Él no puede comprender cómo, o no quiere comprender, mejor dicho, cómo es posible que el Dios de los hebreos sea más poderoso que sus dioses si Él ha tomado cautivo a los israelitas. Lo que Él no entiende claramente es que la desobediencia a sus mandamientos es lo que llevó a los israelitas a ser tomados cautivos. No era por la fortaleza de Nabucodonosor, no era por su inteligencia ni por su astucia, era simplemente porque Dios le permitió a Nabucodonosor tomar esa nación. Nabucodonosor no quiere pensar así. Nabucodonosor quiere pensar que él tiene las respuestas, que él es, en otras palabras, el propio dictador de su vida. Que en cierta manera tiene razón, hermanos. El Señor no forza a nadie a obedecer sus mandatos. Pero hay una cosa muy clara, hermanos, que el orgullo de Nabucodonosor es el orgullo que muchos de nosotros estamos experimentando hoy en día. Sabemos que Dios tiene las respuestas. Sabemos que solamente Dios es el fundamento de nuestra vida y nos resistimos a obedecer. Nos resistimos a seguirlo. Nos resistimos a reconocer que el Dios del cristianismo es el Dios de la verdad. El Dios del cristianismo, porque Cristo es el Dios verdadero, hermanos. A eso me refiero con cristianismo. Ahora, hermanos, Nabucodonosor ha decidido hacer una imagen de oro. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que él está desafiando la imagen que Dios le había dado. En otras palabras, esta es una imagen falsa. ¿Está entendiendo esto, verdad? Nabucodonosor ha decidido hacer una imagen falsa, una imagen contraria a la imagen de Dios. Note esto, hermano, esto es muy importante porque al final de nuestro estudio vamos a hacer ciertas conclusiones. Entonces esta imagen, dice Daniel 3.1, la levantó en la planicie de Dura, en la provincia de Babilonia, para que todo el mundo la pudiera ver, una planicie. Y mire qué es lo que va a hacer ahora Nabucodonosor. Fueron reunidos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, astrólogos, tesoreros, legisladores, jueces y todos los líderes de las provincias. ¿Ok? Hermanos, si usted pone atención, estos líderes en realidad son los líderes del mundo, porque en ese tiempo Babilonia era el líder del mundo. Así que Nabucodonosor está trayendo a todos los líderes de sus provincias, en otras palabras, de sus reinos, incluyendo a los capitanes, es decir, a los líderes de sus ejércitos, a los astrólogos, líderes espirituales del mundo, a los tesoreros, líderes del mundo financiero, de este mundo en ese entonces, a los legisladores, a los que hacen las leyes de las naciones, a los jueces, a los que determinan cómo ejecutar las leyes, y la Biblia dice al final, a los líderes del mundo. Es como si Nabucodonosor está trayendo un nuevo o un orden mundial, vamos a decirlo así. Y este orden mundial, hermano, tiene como propósito, según Nabucodonosor, el traerle homenaje. Vamos a ver por qué. Dice Daniel 3.2, que Nabucodonosor los invitó a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En otras palabras, hermanos, el rey Nabucodonosor está invitando a los líderes del mundo a un evento político, un evento que aparentemente tiene como propósito dedicar una estatua. Sin embargo, hermanos, vamos a ver cómo este evento político se va a transformar en un evento religioso. Vamos a ver cómo la política, la iglesia se va a unir con el Estado. El aspecto civil con el aspecto religioso. Note ahí.
y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y entonces, las personas que estaban en pie, ahí nos dice la Biblia, eran los líderes, ¿ok? Están delante del pie, delante de la estatua, delante de la imagen que Nabucodonosor levantó. Y luego, ¿qué pasa? La Biblia dice que Nabucodonosor manda a un pregonero. ¿Y cuál es el propósito de este pregonero? Note usted, dice, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Note, hermanos, que un asunto político ahora se transformó en un asunto religioso. La iglesia y el Estado vienen juntos para imponer una adoración forzada. Una adoración forzada, mi hermano. Eso es interesante porque vamos a ver cómo esto se va a repetir en el tiempo del fin. Y dice, y cualquiera que no se postre, cualquiera que no se arrodille y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hermanos, recuerde que en ese entonces había muchas personas que estaban reunidas, líderes de todo el mundo prácticamente, incluyendo el líder de Judá. ¿Okay? Porque Judá ya estaba en manos del imperio babilónico, incluyendo el líder de Judá. ¿Okay? Vamos a ver lo que va a suceder después de esto. Primero quiero darles un resumen. Hay eventos principales. Primero, hay líderes poderosos que están envueltos en esto. Hay una unión de religión y de política, una religión de Estado y una unión de Estado y iglesia. Hay una adoración a una imagen falsa, ¿ok? Y esta adoración se forza. Y el que no adore a esa imagen, dice ahí, será echado al horno de fuego. Hay una pena de muerte. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, vamos ahora a ir al libro de Apocalipsis porque vamos a ver cómo esto se va a repetir según el libro de Apocalipsis. La Biblia nos habla en símbolos y nos dice en Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia. ¿Ok? En la Biblia, hermanos, vamos a ir rápidamente a través de estos símbolos porque no tenemos mucho tiempo, no quiero hacer esto largo. El mar representa naciones, pueblos y lenguas, según Apocalipsis 17. Una bestia representa una nación, ¿ok? En la palabra de Dios, usted lo puede leer esto en el libro de Daniel, capítulo 7. Entonces, a través de estos pueblos y naciones surge una bestia, ¿ok? Vamos a llamar esto la primera bestia. Después vi otra bestia, ¿ok? Aquí hay dos bestias involucradas en esta historia. Y dice aquí que esta subía de la tierra, ¿ok? Ahora, la tierra, hermanos, representa un terreno, evidentemente, que no es poblado. Así como los mares representan naciones, tribus, lenguas y pueblos, la tierra representa un lugar que no es densamente populado o habitado, perdón. Y dice ahí que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recuerde que en la palabra de Dios, un cordero representa a Cristo. ¿Okay? Y si esta bestia representa una nación, un reino, esta bestia, hermanos, dice ahí, cuernos semejantes, es decir, que parece como un cordero. Es decir, es una nación que parece como una nación cristiana. Una nación que parece como un cordero. Una nación que parece como cristiana. ¿Ok, hermano? Espero que me esté siguiendo lo que estoy diciendo. Pero hablaba como un dragón. El dragón representa a Satanás. Entonces, la Biblia nos dice que en un tiempo esta nación parecía una nación cristiana, pero después esta nación se va a convertir y va a hablar como un dragón, va a hablar como Satanás mismo. ¿Y qué va a pasar? Dice, esta nación, que es la segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a ¿quién? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Tenemos dos bestias aquí, hermanos. Una bestia que tiene una imagen, ¿ok? En el tiempo del fin. Una bestia, una nación que tiene una imagen, un reino que tiene una imagen. Y tenemos una nación cristiana que tiene el poder
para darle autoridad a la imagen de la primera bestia. Estamos siguiendo dos bestias, una tiene una imagen, la otra tiene poder. Estas dos bestias se unen, hermanos, ¿para qué? Con el propósito de que el mundo entero adore a la imagen de la primera bestia. Ahorita vamos a analizar un poquito más eso, hermanos. Apocalipsis 13, 15 dice, y se le permitió infundir aliento, ¿a qué? A la imagen de la bestia, de la primera bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Recuerde que Apocalipsis es un libro simbólico. Esta imagen representa algo. Y dice que esta imagen puede hablar. ¿Ok? Esta imagen tiene palabras. Y esta imagen tiene el poder para matar a aquellos que no la adoran. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso en detalle, hermanos. Vamos a ver ciertos paralelos aquí, hermanos, que ya les había comentado. En estos paralelos podemos ver también que hay líderes poderosos en Daniel 3.1 y en Apocalipsis 13.11. En Daniel 3.2 vemos la unión de iglesia y Estado. En Apocalipsis 13.12 vemos lo mismo, hermano. La unión de estos dos poderes, religioso y político. En Daniel 3.2 vemos una imagen falsa. En Apocalipsis 13.14 vemos una imagen falsa también. En Daniel 3.5 vemos que se forza a la gente a adorar. En Apocalipsis 13.15 se nos dice que en el futuro esta unión forzará a la gente a adorar una imagen falsa. Y los que no la adoren, según Daniel y Apocalipsis, serán muertos. ¿Ok? Entonces vemos, hermanos, que la Biblia es clara acerca de lo que sucederá en el tiempo del fin. ¿Y qué significa, hermanos? Ahora sí, ¿qué significa imagen? Pongan mucha atención, hermanos, porque esto es importantísimo que usted lo entienda. ¿Qué significa imagen? ¿Ok? La Biblia nos dice en el principio, en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Ok? Lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanos, es que cuando Dios creó al hombre, Dios puso en él su carácter. El hombre es un perfecto reflejo del carácter de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre con su imagen. El hombre reflejaba el carácter de Dios. Entonces, la imagen de Dios representa el carácter de Dios. ¿Qué representará la imagen de la bestia? Bueno, hermanos, vamos paso a paso, ¿ok? Vamos a tratar de entender un poquito más acerca de la imagen de Dios. En la palabra de Dios, la imagen de Dios, el carácter de Dios, es representado a través de su ley. Usted puede leer eso en Éxodo 34, versículos 5 y 7. La Biblia nos habla del carácter de Dios cuando Dios está proclamando su propia ley. Entonces, el carácter de Dios es la ley de Dios. Lo que quiere decir que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que quiere decir es que Dios puso sus leyes, las leyes de Dios en la mente del hombre. Y esto, hermanos, es algo que usted puede entender claramente. Dios tiene un carácter y la ley de Dios tiene también un carácter. Vamos a ver en esta gráfica cómo el carácter de Dios y el carácter de la ley es exactamente el mismo. Dios es bueno y la ley es buena. Dios es santo y la ley es santa. Dios es perfecto y la ley es perfecta. Dios es puro y la ley es pura. Dios es inmutable y la ley es inmutable. Dios es eterno y la ley es eterna también, hermanos. Dios no cambia y la ley no cambia tampoco. La ley de Dios es la imagen perfecta de Dios. Esa es la imagen de Dios, hermanos. ¿Qué será entonces la imagen de la bestia? Tiene que ser una ley falsa. Forzosamente tiene que ser una ley falsa, hermanos. Una ley que se parece a la ley de Dios, pero que es falsa. Que los mandamientos de Dios han sido posiblemente cambiados. Muy bien, hermanos. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando entremos en el libro de Daniel capítulo 7. Por ahora es suficiente con que usted comprenda que la imagen de Dios es la ley de Dios y que usted comprenda que el propósito de esta bestia que viene, de esta bestia que es una nación o que es un reino, tiene una ley que es falsa y que se opone a la ley santa de Dios que está en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Okay? Apocalipsis 14:1 nos dice, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión
y con él 144,000. Recuerde, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Estos 144,000 representan a los redimidos de Dios y dice que ellos tenían que el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios en la palabra representa su carácter. Ellos tienen el nombre de Dios en su frente y el nombre de su Padre también. En otras palabras, estos que son redimidos, que se mantienen de pie delante del trono de Dios, son aquellos que han puesto el carácter de Dios en su mente, hermanos. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos, aquellos que vivan en el tiempo del fin. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Note, hermanos, la ley de Dios no se ha quebrantado en ningún momento. La Biblia dice en Hebreos que el pacto que Dios hará con sus hijos es poner sus leyes en la mente de ellos y en sus corazones. La ley de Dios no puede ser quebrantada, la ley de Dios no puede ser cambiada, porque es el carácter, el reflejo del carácter de Dios, hermanos. Si la ley puede ser cambiada o abolida, hermanos, quiere decir que el carácter de Dios también puede ser cambiado y abolido. Y eso sabemos que no puede pasar. Daniel 3:8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, unos varones babilonios, vinieron y ¿qué hicieron? Acusaron maliciosamente a los judíos, a Daniel y a sus... perdón, no a Daniel, Daniel no estaba en ese tiempo, a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los otros tres hebreos, Misael, Ananías y Azarías, que eran los nombres hebreos de ellos. Los acusaron y dijeron al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la imagen de oro que has levantado. Note usted, hermano, que esta imagen representa a las deidades de Nabucodonosor. Y representa su reino, básicamente. Es un símbolo de su autoridad, hermanos. Es un símbolo de su autoridad. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la imagen de oro que os he levantado? Nabucodonosor está dando una oportunidad a estos jóvenes de arrepentirse. ¿Es verdad que estás haciendo eso? Hermanos, en el tiempo del fin tendremos nosotros también la oportunidad de retractarnos si queremos. El gobierno no propondrá la idea de matar a todos, sin primero darte la oportunidad de arrepentirte. ¿Ok? Ahora pues, dice Nabucodonosor, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampuña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen que he hecho. ¿Ok? La imagen. Note cómo ellos, nota lo que Nabucodonosor va a decir respecto al Dios de estos hebreos. Porque si no la adorareis, dice, si no adoras a mi imagen, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué va a pasar? Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, Nabucodonosor no era ignorante del Dios de estos hebreos. La Biblia nos dice en el capítulo 1 y 2 de Daniel que estos hebreos eran jóvenes de una reputación grande. Estos jóvenes habían demostrado ser 10 veces más inteligentes y sabios que los sabios de Babilonia. Sabía Nabucodonosor que el fundamento de su inteligencia y sabiduría venía de su lealtad a Dios. Por eso Nabucodonosor está lanzando un reto y dice, ¿quién es aquel Dios que los va a librar de mis manos? ¿Quién? ¿Su Dios? Vamos a ver si los puede librar de mis manos. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hermanos, qué poderoso y qué importante es este versículo. Porque llegará el tiempo, hermanos, en el que directamente y claramente tendremos que responder de qué lado estamos. Y hermanos, habrá de ser un tiempo en el que no tendremos tiempo de meditar. Nuestra respuesta debe ser clara y sencilla como la que ellos dijeron.
No es necesario que respondamos acerca de esto. No es necesario si pensamos que es bueno hacer lo que tú nos estás pidiendo. Sabemos que no es correcto porque hay un mandamiento que nos dice que no debemos arrodillarnos ante dioses ajenos, ante una imagen que no es la imagen de Dios, su carácter. He aquí, dijeron ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos tenían la seguridad que Dios estaba al lado de ellos. Y dice, pero si no, ¿ok? Pero si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen que has levantado. Hermanos, esta debe ser nuestra respuesta. Aunque algunos momentos de nuestra vida parezca que Dios no se interpone para salvarnos, debemos que responder, si no hace eso, si no nos salva del horno de fuego ardiendo, aún así sepa usted, quien sea, que no vamos a rendirnos ante las tentaciones de este mundo. En este momento, hermanos, en este tiempo, la tentación de arrodillarse ante un ídolo parecía grande. Parecía que si no lo hacían su vida estaba en peligro y en verdad estaba. Pero ellos decidieron honrar al Dios de los cielos, respetando la ley de Dios. Hermanos, puede ser que la tentación en nosotros no llegue de esa manera. Puede ser que no nos sentamos tentados a arrodillarnos ante una imagen. Pero ¿qué tal arrodillarnos ante un ídolo que tenemos muchos de nosotros? ¿Cuánto tiempo destinamos en nuestras vidas y dedicamos al Señor? Nosotros, hermanos, tenemos muchos ídolos, no solamente son estatuas. Hay también muchos ídolos del estómago. Hay muchos ídolos allá afuera que reclaman nuestro tiempo y nuestro dinero. Y muchos de nosotros estamos invirtiendo en estos ídolos. Hermanos, esta es una historia que nos enseña claramente cómo debemos responder a esas tentaciones. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro. Hermanos, Nabucodonosor estaba poseído por el enemigo. Eso solamente sucede cuando el enemigo toma control de ti, que es que tu rostro se demuda, se cambia. Y dice ahí que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, el 7 en la palabra de Dios representa plenitud, representa que algo está completo. Usted, por ejemplo, puede ir al libro de Génesis, en el capítulo 1, se nos habla de la creación. El mundo fue creado en 6 días y la Biblia nos dice que en el 7º día el Señor terminó su obra y el Señor santificó ese día y lo apartó para un uso santo. Por eso es que nosotros creemos que el día sábado es un día que se debe dedicar para la adoración a Dios. Ahora, ¿no es interesante, hermanos, que aparentemente la condenación que Nabucodonosor está dando a los hebreos tiene que ver con el número 7? Recuerden que el reto que Nabucodonosor lanzó fue, ¿quién es ese Dios que te puede liberar? ¿Es ese Dios del 7º día? ¿Es ese Dios a quien tú rindes tu culto en el 7º día, día sábado, día santificado para la adoración? Vamos a ver si tu Dios puede defenderte. Vamos a calentar el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres más vigorosos que tenía en su ejército a que atase a Sadrach, Mesach y Abednego para que los echaran en el horno de fuego ardiendo. Hermanos, evidentemente Nabucodonosor no confiaba mucho en sus propias palabras, porque aquí ha mandado a los hombres más vigorosos, a los más fuertes, como temiendo que realmente Dios actuara en este momento. Y hermanos, eso es verdad. El Señor estaba listo para actuar y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Note, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de la vestimenta de estos hebreos. Eso es muy importante, hermanos, porque estos hebreos no solamente eran diferentes en su manera de adorar a Dios, no solamente adoraban a Dios en el 7º día sábado, también hablaban diferente, también vestían diferente, hermanos. También comían diferente. Si usted va al libro de Daniel capítulo 1, usted se va a dar cuenta que este pueblo era un pueblo diferente. Hermanos, por eso este pueblo fue directamente atacado.
La Biblia hace un énfasis en la manera que ellos estaban vistiendo para que reconozcamos que aún en Babilonia, en un pueblo pagano, los israelitas aún vestían como un pueblo santo. No importa dónde tú vayas, hermanos, no importa dónde tú estés, el Señor te manda a ser un pueblo santo donde quiera que estés. Y la orden del rey, dice, era apremiante y lo había calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, ¿no es interesante esto? Que la llama de fuego que había sido preparada para destruir a los hijos de Dios fue la llama que realmente destruyó a los enemigos de Dios y que terminó siendo la protección de los hijos de Dios. Vamos a ver, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, tal vez usted no pueda notar esto porque está escrito en español, pero cuando usted analiza la escritura hebrea, especialmente la palabra cayeron, esta es la misma palabra que es utilizada anteriormente para describir a los babilonios postrándose delante de la imagen que el rey había levantado. Ellos cayeron, dice la palabra de Dios, ellos cayeron delante de la imagen de Dios, caían y ahí postrados adoraban a su Dios. ¿No es interesante que ahora los que caen son Sadrach, Mesach y Abednego, pero ellos se postran no ante la imagen de Dios, pero eso nos lleva a pensar que ellos se postraron aún en medio de la aflicción, hermanos, aún en medio del horno del fuego, ellos decidieron postrarse delante de Dios. Ellos decidieron hacer lo que era correcto, aún en medio de la aflicción. Ese es un mensaje para ti y para mí, hermanos. No importa por qué situación tú estés pasando. Da gloria a Dios, hermanos. El Señor es tu protector. No importa qué oscuro, no importa qué panorama estemos viviendo en estos momentos. El Señor promete que estará con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, claro, es verdad. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto dice, es semejante a quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Hermanos, esto es algo muy importante. Lo que la palabra nos está diciendo es que Nabucodonosor comprendía quién era el Hijo de Dios, no porque él lo hubiera visto, pero evidentemente nos habla acerca de la fidelidad de Daniel y sus amigos. Ellos habían mostrado a Nabucodonosor quién era el verdadero Hijo de Dios a través de su vida, a través de la predicación de su palabra. Estos jóvenes, hermanos, eran predicadores de su palabra en medio de Babilonia, en medio de la cautividad. Estos hombres, hermanos, demostraron su fidelidad en todo momento. Cuando Nabucodonosor tuvo la oportunidad de enfrentarse cara a cara con el Hijo de Dios, él reconoció que este era el Hijo verdadero, el Hijo del que ellos habían hablado. Y entonces el rey los mandó y dijo, se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Note, hermanos, Nabucodonosor conocía a quién era el Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y esto nos muestra algo importante, hermano. El rey habló a Sadrach, Mesach y Abednego, salgan, y la Biblia dice que ellos salieron. Ellos aún, hermanos, aún sabiendo que Dios es su rey y su dirigente, obedecieron las cosas que pueden ser obedecidas de la autoridad civil. Hay momentos, hermanos, en que muchos de nosotros, especialmente hablando entre hispanos, y escuchando todo lo que pasa con el gobierno aquí en Estados Unidos, creemos que debemos estar en contra del gobierno y hablar en contra del gobierno. Hablamos mucho aquí en contra del gobierno de Donald Trump, en México en contra del gobierno que está puesto, en otros países en contra del gobierno. Hermanos, esta no es la actitud que el Señor nos ha mandado tener respecto del gobierno. El Señor ha puesto autoridades de acuerdo a su palabra, es lo que nos dice, y en cuanto respecta a nosotros debemos obedecerlos en lo que podamos, ¿ok? Hay situaciones en que se violan los derechos religiosos de las personas y aquí, hermanos, el Señor nos dice que debemos tomar una decisión. Debemos adorar a Dios en lugar del poder civil. Pero en cuanto sea posible, nosotros debemos ser respetuosos y caminar en los reglamentos que las autoridades civiles nos han dado. Daniel 3:28 nos dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y no cumplieron el edicto del rey. La palabra ángel, hermanos, aquí es la palabra para mensajero también. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Hermanos, ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes. Nuestra lealtad es lo que está en juego en esta vida. No es acerca de cuántas escuelas yo voy a estudiar, no es acerca de cuántos doctorados yo tengo, no es acerca de qué tanto puedo obtener dinero en mi trabajo, no es acerca de qué bonita familia puedo yo obtener, hermanos. Lo importante es de qué lado tu lealtad está. ¿Has decidido seguir al Señor diariamente en tu vida, darle tus más íntimos pensamientos y obedecer al Señor diariamente? Estoy hablando, hermanos, más honestamente contigo. No estoy hablando de en la mañana hacer una oración de 1 minuto y pedirle a Dios que te proteja durante las 24 horas. Estoy hablando de ser fieles a Dios en cada cosa que nosotros hacemos, en la manera que nosotros vivimos, la manera que nosotros hablamos, la manera que nosotros vestimos, la manera en que nosotros comemos, la manera en que nosotros pensamos, hermanos, la manera en que nosotros adoramos. Estamos siendo fieles al Señor. Bueno, estoy aquí para decirte que si no has estado en esa vida, el Señor puede dártela en este mismo momento. El Señor quiere tu corazón y quiere el mío también. Y el Señor está haciendo un llamado a tu vida para que entregues completamente tu corazón a Él. El Señor quiere ayudarte para vivir una vida plena. Quiere hacerte y transformar tu vida, que es un desastre o que puede ser un desastre, en una vida plena, hermanos. El Señor es lo que ha hecho conmigo. El Señor me ha dado una vida plena. A medida que camino en sus caminos, el Señor me muestra más de sus bendiciones. Hermanos, no quiero mantenerte más aquí. Quiero simplemente recordarte que el Señor es bueno y que espera que nosotros hagamos una decisión. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdenos a encontrar estos principios en tu palabra que nos ayuden a ser transformados día a día. Y ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos te dé gloria a ti. Ayúdanos a ser como tú en todo. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te esperamos mañana a la misma hora y, como dicen, por el mismo canal. Que el Señor te bendiga y tengas una bonita noche.